Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a ver un sistema de trading desarrollado específicamente para lo que es el mercado argentino, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la inflación genera tendencias a largo plazo alcista, porque las acciones, como cualquier otro bien, son las que suben el precio. Eh, entonces tenemos después como lado negativo lo que es el tema comisiones, porque las comisiones nos obligan a tomar una menor cantidad de operaciones en lo posible. Si tomamos muchas operaciones de entrada y salida, por ahí hasta que vemos cuál es el máximo y de ahí empieza a bajar un poco, ya perdemos un poquito de rango, digamos. Y después además se suma la comisión y hasta que volvemos a entrar, que esperamos que suba un poquito, otra vez se pierde un porcentaje más la comisión. Por ahí, si nos mantuviéramos dentro ese periodo de tiempo, si la baja no fue tan pronunciada, digamos de no más del 10 o el 15%, es muy probable que el negocio hubiese sido no hacer nada. Además de que nos hubiese llevado menos tiempo y menos trabajo en cuanto a las órdenes. Entonces, son esas las variables a tener en cuenta en este sistema que está pensado como para hacer operaciones más bien largas. Así nos han dado los resultados estadísticos que hemos revisado con un montón de indicadores, con distintas formas. Siempre el resultado fue de operaciones relativamente largas en el tiempo. En este sistema vamos a poner tres medias. La media simple de 4 que se ve de color azul, acá casi siempre siguiendo el precio porque es una media que está muy cerca, porque son 4 periodos nada más que toma en precio de cierre. Media exponencial de 15, que es la que tenemos en color verde en este caso, que lo que se puede observar de esa línea es que sigue la tendencia bastante fiel de corto plazo, sin tomarla de forma literal, digamos, de que si el cierre está justo por debajo de esa media, cerrar posición, pero no, es como que una referencia de la tendencia que vemos en la mayoría de los casos lo respeta bastante bien. Y finalmente tenemos la media exponencial de 54 periodos, que es la línea roja que se ve en este gráfico, que es de Mirgor. Lo que se puede ver también es que esta media es como una tendencia más de largo plazo y que cuando la media de 15 se quiebra suele ir a testearla en algún grado también de porcentaje, un poco más, un poco menos, o es decir, no tomarlo literalmente de vuelta, pero son valores referenciales en los que el precio responde. De todas formas, si bien esto forma parte del sistema, como dije, no es para tomarlo bien a fondo porque la idea del sistema viene por otro lado. Para eso vamos a agregar lo que es el tema soporte y resistencia. Como no muchos o no todos los que vean este video y quieran probar este sistema de trading usan el Metastock, yo acá tengo fórmulas creadas específicamente con otro tipo de valores referenciales que son resistencias y soportes, teniendo en cuenta que las resistencias las tomo a los fines de marcar los precios o los lugares de entrada y por lo tanto tomo periodos cortos de resistencia. Y para la salida, debido a que la tendencia de nuestra bolsa es muy alcista a largo plazo, particularmente por la inflación y sobre todo en los últimos periodos, también relacionado con los mercados alcistas en el mundo en general, tomamos
la línea de soporte, que es esta que se ve acá por debajo, de más largo plazo que la de resistencia. En la resistencia usamos un rango de velas de más o menos 10-12 velas, y para los soportes buscamos ya más de alrededor de 50 velas para marcarlos. Bueno, ¿cómo tomamos los criterios de entrada y de salida en este sistema? En primer lugar, a los fines como de gestionar la cartera en su totalidad, recomiendo tener en cuenta tanto acciones del panel Merval como del panel general. Siempre tener en cuenta el volumen en el caso del panel general para no tener problemas al momento de salir particularmente, o si compramos que nosotros mismos vayamos subiendo el precio por hacer ese tipo de compras en el mercado del panel general. Entonces, si bien recomiendo tener un mix de Merval y general, porque las del general suelen tener rendimientos bastante importantes, hay que tener siempre en cuenta los volúmenes operados más o menos en promedio para tener una referencia. Bueno, entonces lo que yo recomiendo, pero también se puede flexibilizar, es agarrar y dividir la cartera, por ejemplo, en 10 partes, tomar un 10% en cada posición, esperando a abrir las posiciones de la manera de que cuando el precio quiebra una resistencia. Por ejemplo, acá desde el principio tenemos esta resistencia marcada, que como yo dije, que uso 10 velas para que lo calcule automático, solamente a los fines gráficos y para el metastock, pero los que lo quieran hacer manualmente, acá tenemos la línea en donde se daría esa resistencia, que la proyectamos hasta acá. En la medida que el precio no quiebre esa resistencia, o la media de 15 supere a la de 54 exponencial, en ese caso, en uno de esos dos casos, abrimos la posición alcista. Para salir tenemos en cuenta, por ejemplo, dos opciones: o un stop de entre el 10 y el 15%, o el soporte más marcado cercano, que podría ser en este caso este valor que estaba en ese momento en los 65 pesos, o si no, alrededor de los 68. Yo tomaría, por ejemplo, los 65, o incluso, si son capaces de tomar más riesgo, que está todo dentro del 15%, sería este de los 61, 60, para no tener que entrar y salir. En este caso respondió bien en el curso de las medias, continuó con su tendencia, quebró la resistencia que se da acá, que hubiese sido como nuestra segunda entrada, y vemos que testeó, por ejemplo, la media de 54. A partir de ahí tuvo una escalada alcista muy larga, y para cerrar la posición, bueno, va a depender un poco de cada uno. Yo prefiero tener posiciones relativamente largas, por lo que esperaría o un quiebre de un soporte importante, que por ejemplo podría haber sido estas mismas líneas de resistencia en algún momento. Por ejemplo, acá vemos que toca esa línea, si se llega a ver ahí, esta línea, si la toca, que se ve ahí esa línea que marca recién, no llega acá. Entonces yo voy a tomar ahí, por más de que está esa baja que para muchos puede ser pronunciada y no quieran seguir dentro, pero para mí, dentro de lo que es una operación de mediano o largo plazo, está encima de la media de 54 y encima de un soporte, por lo cual mi criterio hubiese sido mantener esa posición
más teniendo en cuenta la gran suba que tuvo la acción en ese precio, en esos precios, ¿no? Desde la compra. Para los que quieran usar una especie de trailing stop o de salidas parciales, bueno, para eso está la media de 4 simple, que la tomaríamos como referencia cuando se cruza a la baja con la media de 15. Entonces tendríamos acá una posible salida y después, cuando quiera la resistencia acá, otra entrada, y después no volvemos a tener salida hasta por acá, y ya entradas prácticamente vamos a tener acá, que sería una especie de entrada falsa que nos va a dar ahí un resultado prácticamente neutro en ese caso. Bajo el criterio que yo decía de más largo plazo, recién las señales de salida las hubiéramos tenido o en el quiebre de este soporte, o sea, por acá, o con las medias de 15 y 54. En la medida que se quiebren, por ejemplo, acá no llega a dar el cierre, sino que lo da acá recién, o acá. Entonces ahí ya no volvemos a tener más ninguna entrada. O sea, ¿qué es lo que vemos con este sistema? Nos permitió tomar una tendencia alcista de muy fuerte de largo plazo y nos mantuvo fuera ya cuando la tendencia cambió. O sea, ahora tendríamos que esperar un cruce de media o que el precio de cierre supere los 320 para tomar la posición, en este caso de Mirgo. Entonces, ahora vamos a pasar a otros gráficos que tengo abiertos, como el de Petrobras. En este caso es lo mismo. Acá tenemos el soporte. Vemos que también en la operación de largo plazo, por ejemplo, acá este es el valor de las resistencias, digamos, que tomamos. No hubo cierres desde acá de estos valores hasta acá, ni prácticamente cruce media. Acá hubo uno falso por ahí, que ahí nomás hubiera dado el cierre de la posición. Y bueno, en este caso acá la entrada recién la estaría dando cuando la resistencia quiebra este valor. Aproximadamente por acá estaríamos teniendo la entrada del sistema, o la segunda posibilidad, el cruce de media 15 y 54. Nos hubiera hecho salir las medias, si usas las medias largas, por acá y volver a entrar acá, y a partir de ahí ya casi no hubiéramos salido hasta a este valor acá, donde cierra y vuelve a entrar. Había que acercarse y ver. Por eso digo que no tomarlo tampoco tan a pecho los cruces, revisar, tener en cuenta los valores de soporte ahí cercanos, entonces ver si responde, o si espero hasta que quiebre el soporte para evitar las falsas salidas. Si lo quieren seguir al pie de la letra, bueno, van a tener por ahí alguna entrada o salida falsa, más que si te quedas adentro. Pero teniendo en cuenta lo largo de la operación, lo mismo que en Mirgor, de la entrada desde acá, casi un 100%, o de entrada de acá, de mucho más de un 100%, hay, creo yo, un margen en la salida para ir marcando distintos soportes y resistencias, que como vemos, por ejemplo, con la línea esta que yo marco automáticamente stock, esa línea de la resistencia después termina coincidiendo con un soporte que se ve a lo largo de un buen periodo, que cuando lo quiebra ahora se convirtió en una nueva resistencia acá en este valor, que sería un poco nuevamente el valor a superar, ¿no? Que está en torno a los 80 pesos, o esperar también el cruce de medias. Como siempre, los que quieren tomar posiciones de forma más rápida pueden hacerlo con el cruce de las medias de 4 simple y la 15 exponencial, que nos hubiera dado por acá, pero como digo, hace por ahí perder una suba mayor. O sea, corta la ganancia asegurándola, pero si la tendencia después se refortalece y vuelve a subir, es como que pagamos
una especie de precio, un costo de entrar más tarde o de perder parte de la suba al hacer eso. Voy a mostrar dos gráficos más rápidamente. Los tomé al azar, o sea, se puede probar con distintos gráficos. Lo he probado con muchas acciones, bajo distintos análisis estadísticos. Por supuesto que en algún caso puede fallar, pero aplicándolos sobre un promedio de 10 acciones, por ejemplo, en casi básicamente siempre le ha ganado al índice de referencia, al Merval, con con un buen porcentaje. Y teniendo en cuenta valores de comisiones del 0.7% de entrada y de salida, más lo que corresponde a los derechos y el IVA, que en definitiva lo que nos terminan cobrando es casi cercano al 1%, porque del 0.7 tenemos el 21 del IVA, que ya se nos va a 8.5 más los 0.08 de derecho de mercado. Bueno, se acerca a un 0.9% más o menos de entrada y de salida. Depende del broker, algunos, por ejemplo, los bancos es 1.21 más el derecho de mercado, algunos otros brokers tienen 0.5 más el IVA y los derechos de mercado. Bueno, eso es para evaluarlo cada uno, pero está está teniendo en cuenta acá en este sistema todas esas condiciones reales y el tema de comprar en la apertura siguiente, o sea, no es adivinar el precio en ningún momento, ¿no? Es bajo básicamente las circunstancias más negativas posibles. Si vemos en el intradiario que por ahí se está cobrando una resistencia, bueno, y cerca del cierre eh, se mantiene encima, por ahí en los últimos minutos de la rueda, en los últimos 15 minutos, 10 minutos de la rueda, ya casi es un precio de cierre y lo podemos tomar como para anticipar un poco la operación ya en ese mismo día. Si tenemos los valores en mente de resistencias o de las medias. Bueno, acá vemos por ejemplo que el valor del soporte este automático, yo digo que es más largo para que no me haga salir tan rápido, fue subiendo a medida que pasó el tiempo, porque la acción se puso lateral y nos terminó dando un cierre acá, por ejemplo. Y después la entrada acá. Si hubiéramos seguido las medias solamente, hubiéramos tenido más entradas y salida falsa por el periodo lateral. Por eso a veces conviene tener en cuenta lo que son los valores de soportes y resistencia. En este caso lo vemos acá, acá, ahí cierra y bueno, después vuelve a entrar recién acá y todavía nos mantendría dentro. O sea, varias operaciones de un buen resultado. Lo entrado hubiese sido por acá, con el cruce de las medias o acá. La salida, como siempre digo, depende. A algunos lo hubiera dado acá si quieren salir rápido. En este caso hubiese sido con el diario del lunes posiblemente una buena opción. Va a testear la zona de 54. No se llega a dar el cruce de 17.54. Nos mantenemos adentro. Sería como una nueva posibilidad de entrada porque están muy cerca las dos medias. Y retoma una suba más. Acá llegamos y ahí sí se da el cruce en estos valores que están todavía muy lejos del soporte, que nos quedó prácticamente en el precio del stop loss. Y acá vemos que esta antigua resistencia funcionó como soporte. Por eso estos valores son siempre importantes tenerlos en cuenta. Y después volvió a no funcionar por acá como soporte. Y que ya lo marca la nueva línea esta. Por eso es importante ir de poco marcando la zona de soporte y resistencia más importante como para más o menos de un buen periodo de vela o las más importantes para esperar hasta ahí a los fines de tomar la decisión final. Y por ejemplo en agrometal, como la tendencia fue extremadamente alcista en 2 años de pasar de 2 pesos a casi 40 pesos, el soporte inicial nos quedó lejísimos, que es como un stop loss, digamos, porque las entradas nos las dio por acá, aproximadamente cuando se fueron quebrando
valores de resistencia por acá. Y bueno, la salida, como siempre digo, depende. Algunos lo hubiera dado acá, algunos lo hubiera dado acá. Eh, yo en lo particular, eh, eh, bajo este caso, bueno, depende, está bien. Ya si entraste acá, creo que podés aguantar una baja. O podés agarrar y decir, bueno, trazo, por ejemplo, un retroceso de Fibonacci. Y en base a eso tomo decisión. Digo, bueno, a ver si espero hasta el retroceso del 61, del 50, a ver si la acción responde. O sea, son criterios ya de gestión monetaria, más que en otro caso. Eh, por ahí una opción más o menos intermedia es esperar el cruce este de media que se dio el cierre acá, y a partir de ahí volvió a darse el cruce al alza por acá y ya no se volvieron a cruzar más hasta acá. Eh, Otra opción es decir, bueno, está bien, el precio cerró acá con este o en el cruce este, espero directamente que quiebre esta resistencia, que es en este momento la más importante de los precios. Es muy difícil realmente vender acá y comprar de vuelta acá y así siempre tomar los máximos y los mínimos, casi imposible. Solamente con el diario del lunes se pueden ver ese tipo de resultados. Entonces, marcamos por ejemplo esta resistencia importante y ante el quiebre ahí volvemos a entrar. Después que nos dio los cruces de medias o el sistema o un quiebre de soporte o un retroceso quebrado que nos hizo salir, yo tomaría de vuelta la entrada recién por acá. Obviamente que si le hacemos caso al sistema, por ejemplo cuando hay un cruce de medias o un quiebre de resistencia, nos hubiera dado la entrada de vuelta más o menos por esta zona y ahí sí ya nos mantenía dentro todo este tiempo, pero son 2 meses laterales que bueno, forman parte también un poco del riesgo de las operaciones. Cierro pasando en limpio. Los indicadores son media de 4 simple, media de 15 exponencial y media de 54 exponencial, y la marca de los soportes y resistencias más importantes, en los cuales voy a dejar la fórmula para lo que tengan en Metastock, y para los demás, bueno, ir marcándolos manualmente. O sea, esto yo lo armé a los fines de automatizar lo que es el tema de identificar los soportes y la resistencia a los fines visuales más que nada, ¿no? De dar esa facilidad, pero tranquilamente teniendo en cuenta lo que es un soporte en resistencia, buscando en Google o los que hayan hecho algún curso de análisis técnico, pueden tener en cuenta esos detalles. Y las salidas, las entradas son los quiebres de la resistencia. La entrada es el quiebre de resistencia, el cruce de media de 15 y 54, y la salida depende de si quieren hacer salidas muy rápidas, cruce de media de 4 a la de 15 a la baja, tratando de esperar por ahí alguna confirmación, y si no, los cruces de media de de 15 y 54, y finalmente puede ser, si no, tomar los soportes más importantes o los retrocesos Fibonacci, los soportes que han sido resistencia anteriormente, en el caso que se va haciendo máximo, buscar lo que son las últimas resistencias que no puedo quebrar, que por ejemplo si tenemos la formulita las vamos a ir viendo por acá, que se hubiera dado más o menos ahí el quiebre cerca del 38% del retroceso. O para muchos que quieran realmente aguantar la acción a largo plazo, bueno, tomar ya soportes de muchas velas atrás o un retroceso de por lo menos el 61%, que quiere decir que en este caso nunca hubiéramos salido. Desde que compramos acá, si hubiéramos esperado a los cruces estos, los retrocesos, o a alguna vela de soporte en semanal, por ejemplo, de los últimos periodos, tendríamos soportes realmente muy lejanos, alrededor de por acá. Habría que verlo por ahí el gráfico en semanal. Entonces esos son más o menos los criterios, y
Espero que les sea útil y cualquier duda, consulta o mejora, bueno, siempre es bienvenida para estos sistemas de seguir mejorándolos y obtener mejores resultados. Pueden seguirnos en la página, en la fanpage de Acciones de Argentina. La buscan Acciones de Argentina o facebook.com/Acciones Argentinas. En el Twitter @acarg. eh, y bueno, espero que les haya sido útil este sistema que llevó bastante tiempo de trabajo en cuanto a la recopilación de datos estadísticos para desarrollarlo. Muchas gracias a todos.